Entonces, el punto de partida es que lo que produjo la globalización, desde el punto de vista empresarial, fue una reestructuración transnacional en donde la producción de cadenas de valor controladas corporativamente, pues eso que tanto se ha hablado del 1% que controla el 60% de la riqueza y demás, se expresa en cadenas de valor donde se hacen inversiones en distintas espacialidades nacionales, pero controladas corporativamente por grandes transnacionales. Es decir, cambió la división del trabajo convencional entre países desarrollados y países atrasados, y ahora hay una reorganización espacial donde las inversiones buscan trabajos más baratos, costos laborales más baratos y materias primas más baratos, es decir, reestructuran la posibilidad de costos contra inversión por la vía de la posibilidad que tiene la economía virtual de estar capturando ese tipo de trabajo a nivel internacional. Ese es el punto de partida de cualquier reflexión hoy, desde el punto de vista, digamos, o de lo que tiene que ver con la reorganización de la gran inversión de capitales. Estoy hablando de las grandes inversionistas, es decir, de los grandes grupos que al mismo tiempo que son industriales son financieros. Bien, eso hace que en las espacialidades nacionales, digamos, la determinación de la inversión en lo fundamental se hace desde afuera. Y eso hace que aparezca un control corporativo transnacional por fuera de los estados hasta cierto punto, es decir, relativamente autónomo a los estados. Y al mismo tiempo, eso produjo un nuevo mundo del trabajo, un mundo del trabajo transnacional, que empezó con la externalización del trabajo. Esto es más o menos hacia los años 80, cuando las multinacionales americanas sacaron parte de la producción la sacaron hacia la zona esta limítrofe de México y luego empezaron a externalizar hacia otros países otro tipo de transnacionales. Y esa externalización permite que las otrora grandes fábricas, este es el problema que tiene hoy, por ejemplo, el cordón este de Estados Unidos, todo lo que era de Troya hacia arriba, toda la zona, lo que aparece ahora como el cordón del óxido, porque esas grandes empresas fueron reestructuradas y la inversión se hizo hacia afuera, y el mundo del trabajo, insisto, externalizado por un lado, que luego vino la caída de la Unión Soviética, luego vino la inclusión de China dentro de la Organización Mundial de Comercio, y tienen pues millones de trabajadores en donde el capital, de manera movible, el capital puede estar articulando inversiones a placer conforme las posibilidades de costos. Ese es el punto de partida entonces: inversión transnacional, cadenas de valor, mundo del trabajo transnacionalizado. El tema hoy de la posibilidad de recuperar salarialmente, como están planteando ya trabajadores en Europa y en general como se está planteando en otras regiones, ya solo puede resolverse en lo internacional, no puede resolverse exclusivamente en lo nacional. Sobre esto quiero notar varios puntos, porque me han dicho, bueno, no haga solo el carreto de la cosa transnacional y el diagnóstico, que más o menos lo conocemos, sino también propuestas. Entonces digo, sobre esto hay varias propuestas alternativas. Propuesta número 1, un impuesto global a las transnacionales, que ya fue aceptado en parte por el G20 y otros países, que significaría detectar dónde se hace la producción y dónde está la matriz. Es decir, la diferencia, Google tiene, para explicarlo mejor, Google tiene una personería jurídica en Irlanda, pero hace ganancias en Colombia, en Asia. ¿Cómo se tabula de tal manera que sea el producto en el territorio donde se obtiene la ganancia el que paga impuestos, para empezar a cambiar y para empezar a plantearse la posibilidad de una política tributaria redistributiva que, insisto, ya no se puede hacer en lo nacional sino en lo internacional? Sobre eso se ha aceptado que ese impuesto mínimo global a transnacionales, sobre transnacionales que estén facturando arriba de 20.000 millones de dólares año, tabule sobre el 15%. Ya este es un tema que sería muy importante en Colombia ahora, pues que se den debates de reforma tributaria. Ya vamos a asistir a nuevos debates de reforma tributaria y qué tipo de reforma tributaria y cómo sería esa reforma tributaria y sobre todo sobre qué actores o sobre qué franjas de la población pasa esa reforma tributaria. Pues sería muy importante tener en cuenta que ese debate va en que la propuesta inicial fue 15% de impuesto global, pero incluso sectores que provienen o que estuvieron en el Banco Mundial, como Stiglitz o aquí José Antonio Campo, hablan de que eso es bajo
y que podríamos estar así, hablando de impuestos del 25% aproximadamente a nivel transnacional, y que además se debe aclarar mucho la relación con los países de la periferia, porque no está claro cómo va a entrar la periferia, o sea, cómo van a entrar nuestros países en ese aspecto redistributivo, porque obviamente eso tendría que terminar produciendo fondos internacionales que deben ser redistributivos de acuerdo a producción y de acuerdo a realidades de inversión. Punto número uno de esas alternativas que se empiezan a discutir hoy. Punto número dos, estoy en propuestas, que se puedan alcanzar o no se puedan alcanzar, ya es otra discusión, pero es de alguna manera lo que se está discutiendo. Punto número dos, la posibilidad de hacer acuerdos regionales. Sobre eso se ha avanzado también, particularmente en Asia, en Europa también se discute muchísimo. En Europa tiene la ventaja de una unidad europea que permite, digamos, los temas de discusión más cercanos, ¿no? Es decir, donde los temas fronterizos son mucho más deleznables, y lo que se está planteando es acuerdos regionales sobre salario mínimo y tributación mínima. Es decir, obligar a los países a que pacten un salario mínimo estándar sobre la base de la cual los inversionistas no pueden bajar, y una tributación también mínima, porque ustedes saben que los inversionistas transnacionales desafortunadamente juegan con la realidad de que Colombia no me pone la tributación tan baja como Perú, entonces me voy para Perú, etcétera, etcétera. O sea, juegan con las desigualdades tributarias y salariales, y una reivindicación ya en este mundo transnacionalizado del tipo de trabajo que estoy anotando sería entonces la de establecer estándares mínimos, es decir, que peleemos los trabajadores, la población, los demócratas, los oprimidos en general, por optar o por presionar a nuestros países a que vayan a acuerdos regionales por salario y tributación. Punto número dos que se discute. Tercer tema anexo a esto de la transnacionalización es el asunto de los servicios. Digamos, la tendencia actual es una economía, estamos ya en la tercera revolución tecnológica en la historia del capitalismo. Sabemos que la primera fue la revolución de vapor, la segunda la del dinamo eléctrico, todo lo que fue la expansión de electricidad, y estamos en la tercera, y ya vamos a hablar de la cuarta, porque está hablando de la cuarta, que es la del capital cognitivo, que tiene que ver muchísimo con la educación. La tercera, que es la revolución pues, de la aplicación de la electroinformática, planteó una expansión de los servicios, y por consiguiente en el mundo del trabajo eso replanteó por completo lo que era el tipo de capacitación y el tipo de organización empresarial. La organización ya es más hacia la demanda, ya no hay, digamos, esa organización de nichos por demanda obliga a reestructuraciones permanentes y a capacitación, ese es el tema en la educación, a capacitación constante en el mundo del trabajo. Utilizado como ejemplo, un médico que salió hace 20 años no tiene conocimientos de lo que puede ser la medicina hoy, un ingeniero lo mismo, etc. Entonces, se habla de la continuidad de la formación, pero también en los sectores técnicos del trabajo, o sea, lo que puede ser los SENAS o nuestros institutos laborales. Eso significaría entonces que la reestructuración productiva hacia expansión de servicios obliga a un tipo de competencias, eso la educación lo ha valorado como competencias, ya voy a discutir ese entorno en lo propiamente educativo, el desarrollo de competencias que tengan que ver con la posibilidad de una capacitación diferente y una capacitación que sea continua, es decir, lo que se llama capacitación durante toda la vida. Eso está recogido en los niveles educativos. Pero, y aquí empieza a complicar coyuntura, la pandemia permitió la expansión del trabajo en casa, que nos tocó vivirlo pues como docentes también, apenas estamos saliendo de esta situación ahora. Y el trabajo en casa, particularmente, bueno, en el mundo del trabajo ya venía. No sé si ustedes conocen un programa de Amazon que se llama el turco mecánico. El turco mecánico es una figura novelesca por allá del siglo XVII en Alemania, que entre otras cosas lo utiliza un filósofo muy importante del siglo XX que fue Walter Benjamin en una de sus tesis sobre la historia. Bien, él lo utiliza, el cuento es, para explicitarlo mejor, un muñeco que aparecía ganando todos los campeonatos de ajedrez, y lo que había era detrás una persona que sabía demasiado de ajedrez y era el que manejaba el muñeco. Ese es el mito del turco mecánico. Amazon utiliza esa misma figura, y entonces, ¿no se está viendo? Amazon entonces coloca el turco mecánico, y es más o menos, coloca un programa, ¿no? Resulta que el computador no puede hacer cosas mínimas que sí puede hacer el cerebro humano. Por ejemplo,
clasificar por colores, clasificar por cosas que pueden ser mínimas digamos, en lo que puede ser un trabajo de diseño precario, que pues a nivel internacional se paga como maquila y demás, pero trabajo como eso, como organizar colores, organizar números, clasificar, eso no lo puede hacer el computador. Por consiguiente, hacen el diseño global y colocan sobre la plataforma quién está interesado en esto, si me entrega 10 productos, tanto de bonificación, si me entregan 20, tanto de bonificación, pero trabajo en casa. Es decir, empezaron antes de la pandemia, estoy colocando un ejemplo, pero ya habían empezado antes de la pandemia a ver la posibilidad de reestructurar el trabajo de alguna manera, pasando de la empresa al hogar o a la casa, que eso permite de alguna manera reducción de costos y permite incluso una disciplina laboral mayor que la disciplina de la empresa, porque se puede alargar jornada de manera indefinida. Entonces, incluso hay discusión hoy en Francia a propósito de cómo los trabajadores hay que respetarles las 8 horas y no se les puede escribir por WhatsApp o mandar órdenes después de las 8 horas. Los trabajadores están planteando eso por efecto de lo que ya venía antes de la pandemia, ¿ya? Dicho en términos de educación, que es lo que nos compete aquí, es decir, que esa reorganización que está permitiendo la nueva forma, digamos, de implementación del trabajo, dicho como comunidades educativas o dicho como docentes, eso significa que lo que ocurrió durante la pandemia fue una neoprivatización a gran escala del proceso educativo. Esto se ha discutido muchísimo. Es decir, las comunidades educativas se desagregan, usted tiene que vivir en su hogar, se individualiza, o sea, usted se fractura de las discusiones colectivas, de las discusiones académicas, de las discusiones en comunidad, entre docentes, con estudiantes, la presencialidad y demás, y usted queda confinado a un tipo de trabajo, hogar, desplazamiento de escuela a hogar, donde los costos del internet, los costos del computador, los costos, etcétera, etcétera, son costos que se hacen en familia. Eso es una neoprivatización, es decir, aceptando la tesis que está aceptada pues desde la modernidad, de que los estados lo que deben dar es una condición de posibilidad de los sistemas educativos. Ojo, condición de posibilidad, eso es distinto a imponer currículos o imponer verticalmente formas de docencia o formas pedagógicas. Las condiciones de posibilidad de lo democrático, es decir, que con presupuesto público se den los mínimos de posibilidad para que se pueda implementar la educación. Bueno, los computadores los tuvieron que pagar las familias, el internet lo tuvo que pagar las familias, para no hablar pues de lo que pasó en zonas rurales aquí en Colombia y a nivel de América Latina se ha discutido muchísimo, incluso en el marco mismo de la pandemia, la desigualdad tan fuerte. Por ejemplo, en Ecuador, la Federación de Profesores de Ecuador acepta que aproximadamente el 70% de los docentes de los estudiantes fuera de aula no tenían mecanismos de computarización y demás, y aquí pues tenemos hasta el escándalo de Abunidad, pues, el escándalo pues, de la educación virtual rural. Entonces es desigual, pero lo que me interesa resaltar porque grafica una tendencia que ya venía desde antes, es el desplazamiento al hogar. Eso permite reestructurar el trabajo, la organización del trabajo, permite que, tema recurrente en Colombia, pero también a nivel promedio internacional, las nóminas de los empleados puedan ser reducidas, o las nóminas de los trabajadores puedan ser reducidos por efecto de virtualidad. Nosotros sabemos que por las dificultades presupuestarias que hay a nivel nacional, ese es el último tema que va a tocar aquí, pues la mayoría de los docentes son contrato a término fijo y con periodos dados. Yo doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y el 40% de los docentes son contrato a término fijo, es decir, por fuera de nómina, y no se pueden abrir concursos porque si se abren concursos no hay capacidad para la sostenibilidad, dado que hay una crisis presupuestaria. Bueno, de eso se va a hablar más adelante. Yo aquí estoy en conceptos, no estoy tanto en las estadísticas, pero es un hecho que la universidad pública en Colombia está absolutamente desfinanciada en términos de lo que debiera ser las necesidades académicas y las necesidades de los docentes, y que además desde hace rato que la ley 30 y la fórmula de la ley 30 no responde a lo que se está desarrollando efectivamente hoy en la universidad pública. Entonces tenemos digamos, ese problema, tenemos ese asunto del desplazamiento al hogar, que
esa individualización o eso que algunos han caracterizado como apagón pedagógico es parte de una reestructuración no solo del trabajo, sino también de la formación. Entonces, la pandemia da una clave sobre esa y abre la posibilidad de generalizar ese tipo de trabajo futuro ante la escasez presupuestal. Estoy hablando no solo de Colombia, sino América Latina en general, sobre todo los países periféricos. Entonces, ese es otro tema que es necesario tener en cuenta en la reestructuración que se está produciendo hoy en el orden neoliberal. Es decir, estoy tocando temas generales, temas de la coyuntura y luego particularidades de lo que se está presentando en el caso nuestro. Segundo tema de esta reorganización, segundo macro tema mejor, de la reorganización internacional del trabajo y de la producción, o de las cadenas de valor, mejor dejémoslo en cadenas de valor. Lo que tiene que ver con el control de la naturaleza, es decir, lo que se conoce como el control biótico por parte del capital, que es la mercantilización absoluta de la naturaleza, y para eso se tienen que tener estándares de producción, o sea, estándares que determinen cómo se vende un producto de la naturaleza, es decir, la subordinación de la naturaleza por parte del ser humano, que además ya había roto lo que se conoce como la fractura metabólica, o sea, ya había roto el ciclo de reproducción de la naturaleza con relación a la producción humana, es decir, que la producción de necesidades humanas terminó desestructurando por completo la posibilidad de la reproducción de la naturaleza, y eso después se complementó con que en la segunda posguerra se apareció nada menos que la materia prima de la química del petróleo. Si ustedes se ponen a ver la evolución del cambio climático, ¿ya? Y toman los cuadros, eso lo tiene Naciones Unidas, a partir de la segunda posguerra, el crecimiento de la contaminación ambiental es brutal, porque es la química del petróleo, es el plástico. Lo que me interesa aquí para efectos educativos y para efectos de lo que intento presentar posteriormente sobre estandarización y mercantilización transnacional de la educación, lo que me interesa presentar es que la naturaleza también fue incorporada como mercado con estándares y demás. Incluso ahora en los mercados verdes hay toda una tributación dada sobre cuentas ambientales, estandarización y mercantilización del ambiente y demás. Pero previo a ello, porque esta es la discusión central, hay que mostrar entonces cómo se produjo ese control biótico. En los escritos de Marx hay una discusión a propósito de la química orgánica con un gran teórico alemán del tema, Justus von Liebig, que desde el siglo XIX estaba viendo cómo la producción de agroindustria terminaba produciendo una degradación, digamos, del nitrógeno y de elementos químicos básicos que luego contaminaban la ciudad, pero que impedían la recuperación del ciclo biótico. Eso hoy llevado a agroindustria transnacional, eso hoy llevado a cadenas de producción transnacional, que además no solo controlan la producción, sino también el comercio. Es decir, tú produces soja en determinado sitio, pero es para que lo vendan en Walmart o en las cadenas. Es decir, que hay una asociación ya entre producción y distribución. La cadena de valor permite producción y distribución. ¿Y qué me interesa resaltar en todo este recorrido? Ubicar a la naturaleza en términos de precios, es decir, cuánto vale en determinado momento un producto estandarizado a nivel internacional con relación al costo de la tierra, terminó produciendo, está demostrado casi que en hechos por vía zootecnia y por vía de análisis de zoonosis, que la pandemia se produjo, la pandemia del COVID-19 se produjo en zonas boscosas, particularmente en Asia, donde la agroindustria entró a romper, y en esas zonas habían patógenos que todavía no había disuelto la química humana, o sea que todavía la biología humana no había disuelto, y eso fue lo que produjo el inicio de la pandemia. ¿Por qué la agroindustria entró a zonas boscosas que son solo hoy el 20% de lo que queda de la tierra, o de lo que puede ser tierra en potencial para producir? ¿Por qué entró la agroindustria a esas zonas? Porque la diferencia entre el precio, costo, renta, es decir, lo que renta un baldío, porque entraron fue a baldíos, el precio casi cero del precio de la tierra en baldíos, y lo que pueden colocar en precio estándar a nivel internacional, obliga a entrar a romper en los efectos del negocio transnacional. La lógica mercantil llevada ya a una cadena transnacional de producción que al mismo tiempo produce una relación producción-comercio en un tipo de relación costo-beneficio, productividad,
y la naturaleza tabulada como mercancía de negocio transnacional terminó produciendo la pandemia y el inicio de la pandemia, que es efectivamente lo que nos permite discutir. Más aún, no solo permitió el desplazamiento de la pandemia, sino que en el desarrollo de la pandemia, ¿no? Es decir, en la solución de la pandemia, las vacunas fueron patentes. Es decir, que por un lado lo agroindustrial privado abre semejante situación, abre semejante espectro complicado para la humanidad, pero al mismo tiempo también la solución es con patentes, con negocios financieros, con todo lo que es expansión del capitalismo. Eso, digamos, voy a dos temas. Uno, el control del trabajo a nivel transnacional en un mundo transnacionalizado, mercado mundial del trabajo. Dos, el control biológico. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? En primer lugar, la reforma neoliberal del Estado en general produce un tipo de reestructuración donde el Estado abandona la prestación de servicios públicos, es el eje, es decir, todo el constitucionalismo neoliberal parte de la base de que se acaba el monopolio de la prestación por parte del Estado de servicios públicos esenciales, o lo que se llaman servicios públicos esenciales. Es el punto de partida. En Colombia, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la Constitución en leyes orgánicas, estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de trabajo, se hicieron sobre el concepto de servicio y no sobre el concepto de derecho. La Constitución habla en una parte de derecho y luego lo regula como servicio. ¿Qué significa servicio? Servicio significa, y no me voy a extender en ello porque creo que todos lo tenemos claro, estándares de inversión contra cobertura, productividad media, evaluación, es decir, un concepto de productividad que viene de los sectores privados, o sea, de la reestructuración postfordista del trabajo y que pasa por planeación estratégica, autoevaluaciones y lo que me interesa, por un criterio de productividad, de instituciones produciendo valor. Es clave dentro de la reestructuración de las instituciones en la forma de gerencia neoliberal, la productividad. Y eso llevado al mundo de la educación tiene un gran problema, porque coloca el tiempo de la producción educativa igual al tiempo de producción empresarial y por consiguiente le quita a la educación un tiempo precioso para poder elaborar investigación y para poder terminar investigación. Creo que aquí hay un tema central en el asunto de la productividad que es clave. Pues, simplemente digo lo siguiente para ejemplificar y dejar el tema de paso, que sería mucho más amplio. ¿Por qué se creó la química del petróleo después de la Segunda Guerra Mundial? Porque con todo lo que usted hiciera, fertilizantes y demás, la naturaleza demanda un tiempo mayor a la producción de bienes agrícolas que lo que el capital ya podía resolver en efecto de productividad mucho más rápido, de tipo de efectos, ¿ya? Bien, ese tiempo, digamos, el tiempo de producción es diferente al tiempo de la naturaleza y miren los costos. El tiempo de la producción agrícola en muchas zonas nuestras, campesinas, indígenas, parte de la recuperación que tenemos que hacer, es un tiempo lento, civilizatorio, distinto al tiempo del capital. Hay un personaje muy importante en Bolivia, un cientista político que empezó a discutir eso, Zabaleta, que empezó a mostrar cómo aprisionar o cómo invertir en agroindustria sobre comunidades que tenían tiempos lentos, tiempos anteriores, destruye no solo su producción, sino destruye su imaginario, su símbolo, su relación con la vida, su relación con la tierra. Es decir, abusa y invade de alguna manera una forma civilizatoria previa que no responde a la racionalidad y al cálculo moderno del capital. ¿Por qué, insisto, digo todo esto? Porque cuando usted dice educación por productividad, ¿cuántos indicadores cuánto cobertura? Ahora estamos en Panamá, por ejemplo, estamos en 150 alumnos en un aula porque no hay docentes suficientes. Cuando usted empieza a descargar sobre la crisis y la incapacidad presupuestal de los docentes, aumento de cobertura a la manera productiva, o sea, a la manera del tiempo empresarial, usted está quitándole a la educación un elemento que lo sabíamos pues desde la antigüedad, y es que la educación tiene otro tiempo, y es que entre usted más investiga, más necesita tiempo. La famosa frase socrática de solo sé que nada sé. Si usted toma un tema y lo sigue produciendo, puede pasar todo el resto de su vida haciendo solo una investigación sobre un solo tema. Cuando está aprisionado el ejercicio docente a producción, rentabilidad, cobertura, indicadores, evaluación año a año, evaluación que además es numérica y demás,
pues usted está quitándole la educación y usted está además despedagogizando la educación. Punto número 1. Eso en el plano interno de lo que es el orden corporativo transnacional sobre los colegios, sobre las escuelas, sobre las universidades vistas como empresas. Pero en lo externo, digamos, esa es la forma de privatización, como se dice, la forma de privatización endógena. La forma de privatización externa es la relación de la escuela con el capital transnacional. Y el punto de partida de eso fue el famoso AGCS, el Acuerdo General de Comercio y Servicios, que eso está en el protocolo de Marruecos, eso fue recogido, el AGCS, y se encuentra contenido en el anexo 18 de Marruecos, que es el de la OMC. El acuerdo consta de 3 componentes principales, el texto mismo del acuerdo que contiene 28 artículos y ahí incluye educación, además de servicio financiero. Es decir, la educación, esto que estamos viendo, del concepto de servicio como productividad empresarial llevada a lo transnacional, es negocio, mercancía transnacional. ¿Quién hace ese negocio? Pues los grandes coles internacionales, las grandes universidades transnacionales. ¿Qué forma puede tomar? Asociaciones, aulas virtuales, presencial, es decir, abre la posibilidad. Les digo lo siguiente, en la balanza exportadora de Estados Unidos, la exportación de servicios educativos es importante, es un rubro importante. Entonces ya es no solo el conocimiento como mercantilización, sino la posibilidad de un negocio transnacional. ¿Eso quién lo hace? Lo privado. ¿Eso quién lo hace? Las grandes corporaciones. ¿Eso quién lo hace? Los mismos que hicieron el control biótico sobre la naturaleza y el control homogeneizante sobre el mundo del trabajo. Por consiguiente, lo que apunta sobre la universidad pública a futuro es bastante complicado, teniendo en cuenta que el control hacia afuera de todo lo que tiene que ver, digamos, aquí lo podemos hacer internamente por extensión, pero en lo que tiene que ver ya la relación transnacional, que es lo que me interesa, ¿no? Eso significa la transnacionalización de un negocio controlado por grandes corporaciones que anuncia enormes dificultades para la universidad pública a futuro. Pero esto se complicó más porque estamos en pandemia, ¿ya? O pasamos pandemia. ¿Y qué pasó durante la pandemia? ¿Y qué pasó en los días posteriores a la pandemia? Resulta que el señor que inauguró el foro de Davos empezó a decir, y esto es parte también de lo que viene discutiendo, desafortunadamente UNESCO, porque UNESCO que había quedado como, digamos, lo que ocurrió en todo este universo corporativo es que los estados empezaron a cederle la decisión de las políticas educativas, en general de las políticas públicas, llamadas políticas públicas, a los organismos internacionales, es decir, al Banco Mundial. Sobre todo el Banco Mundial ha sido decisivo, y ahora la OCDE en la reestructuración de toda la política educativa. Pero a partir de ahora, de los últimos años, UNESCO también entró en ese mismo carril. Entonces lo que les voy a contar es parte de la discusión de UNESCO también, no es solo ya discusión del Banco Mundial, sino parte de la discusión de UNESCO. Entonces, los 3 más o menos, pero ahora liderados por UNESCO, ¿qué están planteando? Ya en el mundo corporativo primero, en el mundo corporativo, el señor que fundó Davos, es un alemán, Klaus, no recuerdo bien el apellido, el que fundó Davos, dice: vamos a hacer un reseteo internacional. La pandemia es algo tan grave como la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó un espacio de rediscusiones y de rearmas y todo, de rearmamiento de políticas, del derecho, de las interpretaciones jurídicas. Bueno, ahí es donde viene el estado de bienestar, las políticas keynesianas, todo eso sin la segunda posguerra no hubiera sido posible. Ahora la pandemia nos marcó un problema muy grande, y es que no podemos seguir igual como veníamos antes, y voy a tocarlo solo en el terreno educativo, ¿no? Para no hablar, pues también tiene un interés del terreno del trabajo. Vamos entonces a un mundo digitalizado. Eso es lo que llaman el ciberespacio, ¿ya? Él toma la tesis del capital cognitivo, incluso les dejo de paso porque sería bueno que lo vieran, una cosa que llama el metaverso. Están creando un universo artificial, ¿ya? Pero dejémoslo de lado, porque sería otro cuento, pues, o sea, me interesa ahora más desde el punto de vista de educación. Es un control digital y de la neurociencia que hace que, así como hubo control biótico, ahora va a haber control de los cerebros humanos sobre estándares y competencias dados a nivel internacional. Y ya tienen universidades, por ejemplo, Amazon, Google tienen universidades en el Valle de Silicon que están empezando a discutir cómo serían esas nuevas complejidades, esas nuevas líneas de intersección y esas nuevas líneas pedagógicas a partir más o menos del año 2030.
¿ya? La digitalización pasa por la virtualización de todos los currículos. Por eso es que en el Acuerdo 2034, que solo se ha desarrollado en parte, pero en lo que sí se viene desarrollando, lo que se viene insistiendo, es en la estandarización, porque no puede haber transnacionalización si no hay estandarización. Es decir, ¿cómo viene un college de Estados Unidos a Colombia a decir yo voy a enseñar, por decir algo, ingeniería civil, si no hay un estándar? ¿Contra qué usted evalúa esa inversión? Es decir, el Estado se queda en la inspección y vigilancia, pero el currículum es el que da la posibilidad de que exista el negocio. Es decir, si no hay estándar, no hay negocio. Llevado eso a la digitalización, es el ciberespacio. Si es el ciberespacio, es capital cognitivo. Si es capital cognitivo, la posibilidad de controlar cerebros por la vía digital, que termina produciendo total despedagogización, técnica educativa en vez de pedagogía, formas distintas de integración de los jóvenes a lo que son los valores ya dados. Si la competencia ya era una especie de desconocimiento, es decir, la competencia es más o menos, la competencia pedagógica es más o menos, si usted sabe dentro de lo que está dado, o sea, dentro de este sistema, usted va a salir adelante. Es más o menos la tendencia. Esto era todavía más fuerte porque es la integración de esos valores, de lo que puede ser de alguna manera una axiología del nuevo universo del capital, digitalizado y controlado por estándares internacionales y por formas transnacionales que hablan de la cuarta revolución tecnológica. El reseteo es la cuarta revolución tecnológica. El reseteo es capital digital y neurociencia colocada al servicio de una planificación y un control a la manera que se hizo por la naturaleza de los cerebros humanos. Y ahí sí el universo corporativo va a ser todavía mucho más fuerte que lo que estamos viendo ahora. Eso te plantea dilemas. ¿Qué alternativa? Bueno, tenemos que plantear las alternativas diferentes. Tenemos que decir que no aceptamos ese tipo de implicación, ese tipo de coordinación. Si se va a pensar en posibilidad de gobierno alternativo, sistemas diferentes de educación, tiene que rescatar el episteme del sur, tiene que rescatar la idea de las rebeldías territoriales, tiene que colocar otro currículum, tiene que plantearse el tema de los dilemas sociales, tiene que plantearse el tema de la desigualdad, tiene que decir que previo a la estandarización hay que discutir otra serie de problemas de integración de la sociedad, del racismo, del clasismo, de lo que han sido, de recuperar las luchas que ha habido aquí, insisto, de un nuevo episteme, o de recuperar mejor el episteme que ha dado las luchas en general y los procesos que ha habido en América Latina y demás. Pero es un dilema fuerte, es una discusión que en el diagnóstico no podemos desconocer. O sea, no es pesimismo, no es apocalipsis, no es nada por el estilo, está planteado y están todos los textos. Les recomiendo que se lean El Reseteo, el libro del reseteo del fundador de Davos, y les recomiendo que se lean todos los textos de capital cognitivo. Ustedes pueden tener 50 textos de capital cognitivo que están diciendo esto: digitalización y neurociencia como estándares a futuro. Es decir, que la salida de la pandemia, lejos de plantear el dilema nuevamente del derecho a la educación, de la educación como bien de todos, de la educación como bien común, lo que está apuntando desde la lógica del capital es a una profundización del control del mismo sobre los cerebros, sobre las mentes, sobre los cuerpos, y eso es grave porque nos plantea un dilema muy fuerte. Ahora sí, lo último que quiero decir, 5 minutitos porque ya te veo aquí adelante presionando. Simplemente unos últimos cuadros que quiero mostrar, porque el último punto que quiero tocar es el tema de la deuda y lo que se nos viene en el corto plazo, que también es un tema central. No sé si pueden poner, ¿cómo se pone el power allá? Bien, si no lo digo, no hay problema. Es eso. Estamos tocando temas internacionales. Les he tocado la pandemia a propósito de trabajo en casa, educación en casa, todo, bueno, en fin, todo el desglose. Eso, la discusión sobre la naturaleza también va a ser fuertísima, más ahora con la guerra de Ucrania, que ha planteado unos temas energéticos complicados, pero quiero tocar este tema más abajo. ¿Yo lo puedo manejar aquí? Sí. Esto es una... ¿Ya? Ese cuadro incluso está aquí, se los puedo mostrar de paso, para que vean ustedes lo que significa eso. Significa que el dólar se ha depreciado con relación al oro en el 95%. Este es un cuadro, un seguimiento de ingeniería suiza. Ustedes saben que los suizos son los magos para hacer todos esos seguimientos de ingeniería financiera y demás. Del 71, que es el discurso de Nixon, donde desatan la paridad dólar-oro, es decir, Estados Unidos puede emitir sin ningún respaldo.
Estados Unidos emite dinero y no tiene que vender servicios, algo así como ustedes cogieran la plata gratis y jugaran con la plata sin tener que trabajar, sin tener que estar pensionados, sin tener que tener ninguna actividad económica. Estados Unidos no exporta lo que tiene como emisión de dinero, o sea, emite y no tiene necesidad de respaldo del dinero. El cuadro está ahí. Ese cuadro significa que del 71 al 90, estamos ahora 2022, se ha depreciado el dólar con relación al oro aproximadamente el 93%. Pero lo más grave es lo que sigue, y es lo que me interesaba presentar, es que si sigue la emisión que está haciendo la Fed, la Reserva Federal Americana, en el 2000, ayúdame ahí, 2025 va a estar en otro 90% más abajo. ¿Qué significa eso? Que hincharon al mundo de una cantidad de dinero que no tiene respaldo. Eso es lo que explica la inflación de hoy. Más, lo digo de paso, ¿no? Solamente desde hace 2 años, es decir, desde cuando se oficializó la pandemia, ¿ya? Desde cuando se oficializó la pandemia, que eso fue exactamente el 19 de marzo del año 2020, hasta ahora, la Reserva Federal ha emitido el 40% de los dólares que existen en el mercado. Eso es una barbaridad. Porque además los dólares no son solo internos para Estados Unidos, sino que el señor que tiene una empresa en China necesita dólares y los exportadores alemanes necesitan dólares. O sea, emitió para el mundo el 40%. Con una economía que estaba paralizada, la de la pandemia. ¿Eso qué es? Eso es inflación. ¿Ya? La inflación, o sea, explicarle a una señora o a alguien que va a una tienda hoy y que descubre que la papa es 2 veces más cara que lo que era en diciembre, explicarle que eso tiene que ver con un contexto internacional donde los bancos centrales fueron los que emitieron cantidades enormes de dinero y sobre esa base salvaron sus economías cuando la economía estaba paralizada. Miren lo que produce, un hinchamiento artificial de dinero y la economía está parada. O sea que eso se termina generando una inflación espectacular. Eso es lo que se conoce como una burbuja especulativa. Estamos montados en una burbuja, por eso es que hay inflación en España. Ayer vi los datos de España, la inflación más alta en los últimos años. La inflación en Estados Unidos, la inflación en Colombia, la inflación en América Latina. ¿Y sabe cuál es el remedio del sistema dólar? Porque esto es un sistema internacional. El remedio es que subamos la tasa de interés de los bancos centrales, digamos, por países. Ayer el Banco Central de Colombia subió la tasa de referencia, o sea, a lo mínimo que se presta al 5%, lo cual significa que en el préstamo cotidiano, o sea en DTF, el préstamo se va a subir más o menos al 19-20%. O sea, tú vas a tener inflación por un lado y por otro, o sea, con carestía y demás, y por otro lado un crecimiento del endurecimiento del crédito. En términos de lo que nos interesa presentar aquí, que es el tema de deuda versus lo que se nos viene en materia de recursos públicos para las universidades, en general para el país, pero en particular para las universidades. Dicho eso, significa que en la medida en que tú subes la tasa de interés, sube la deuda interna, que es más alta hoy con relación a la deuda externa. Pero además, como Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, entonces va a haber fuga de capitales, o sea, van a salir capitales, dólares de Colombia hacia afuera, lo cual ¿qué va a significar? Que va a aumentar la devaluación. Entonces se va a crecer la deuda interna y la deuda externa, porque si tú tienes deuda externa, por decir algo, a 3.500 hace un año, ahora está, bueno, cayó un poco ahora, pero puede estar sobre 3.800, 3.900, eso significa que la deuda externa es cada vez más cara. Entonces tú tienes subiendo la tasa de interés interna, que está contrayendo, está haciendo una barbarie, un ajuste sobre las familias y sobre las empresas en general, pero al mismo tiempo tienes devaluación, el peor de los mundos, tienes inflación, carestía, crédito caro y deuda creciente. ¿Se entiende en qué estamos? Bien, ahora sí. En términos de presupuesto, miren esto. Este es el monto de la deuda a datos de hoy, datos de marzo. Ya estamos en el 71% de la relación deuda contra PIB. Eso es altísimo. Nunca habíamos llegado a un nivel de esas características. Bien. Pero aquí quiero mostrarles en el presupuesto, que miren la diferencia entre el presupuesto en deuda y el presupuesto en transferencias. Y eso que para tener este presupuesto 75.4 tuvieron que hacer una cosa que se llama rollover de deuda, o sea que compraron deuda de corto plazo para pasarla a largo plazo. Y sin embargo miren la diferencia entre deuda, pero miren el cuadrito de la universidad pública al final. O sea, con lo que usted le da a la universidad pública, o mejor, con lo que usted le da deuda, más o menos son 20 años de universidad pública. Entonces es relevante el tema de la deuda o no, el tema de por qué se produjo esa deuda, pero adicionalmente, ¿quiénes son los dueños de la deuda? Los grupos
¿Quiénes son los dueños de la deuda? Gilinski, Bolívar, o sea, los que hoy tenemos un sistema financiero tan concentrado que el 1% controla más o menos el 80% de los activos. O sea, 7 bancos y grupos financieros controlan el 80% de los activos. ¿Ya? Y hay una discusión también muy importante sobre los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones controlan hoy el 50% de la deuda. O sea, el 50% de los títulos de deuda pública los tienen los grupos de los fondos de pensiones, que son parte de los grupos financieros. Entre el grupo Sarmiento y el GEA, o sea, el grupo antioqueño, tienen más o menos el 80%, el 75% de la deuda. 350 billones rentando en los bancos con ahorro de los trabajadores. Esa es otra discusión, añado a lo de deuda. ¿Ya? Bien. Pero esos son los dueños de la deuda, porque aquí cuando se habla de la deuda, entonces se dice, ah, no, es que la deuda lo pasan como un tema técnico, como si eso no tuviera dueños. Bueno, eso tiene dueños. O sea, el proceso de privatización del Estado y la reestructuración del Estado, que el Estado ya no interviene, que el Estado ya no tiene economía, que el Estado no tiene empresas, que el Estado se endeuda es para crear una institucionalidad que le sirva a los particulares, o que el Estado simplemente está recibiendo para pagar y prepagar deuda, pagar y prepagar deuda, o que hay deuda por corrupción, que es una de las grandes lacras que tenemos aquí. Es decir, por todo eso, ¿no?, terminamos en que los grupos económicos son los dueños de la deuda. Aquí hay una transferencia enorme de riqueza de lo público a lo privado. Y hay una discusión muy grande que está agachada sobre el tema del Banco de la República. Porque la autonomía del Banco de la República fue la que obligó, cuando le quitaron al gobierno la posibilidad de emitir para gasto público, tiene que ir al mercado de capitales. O sea, la reestructuración neoliberal de la Constitución del 91 terminó produciendo parte del crecimiento del endeudamiento que hay hoy. Esto tiene también carriles institucionales, debates constitucionales, debates orgánicos. Bien, pero ya les mostré la relación presupuesto contra universidad pública, ¿no es cierto? Aquí está el monto de la deuda, es de marzo de este año, el más alto que hemos tenido en la historia. Aquí está lo de superávit primario, bien. Pero aquí lo último que quiero decir, miren los determinantes de este trabajo. Este cuadro costó bastante trabajo. Aquí está cuánto ha crecido la deuda por devaluación, cuánto ha crecido la deuda por tasa de interés y cuánto ha crecido la deuda por la exigencia que tiene el Fondo Monetario. Eso está reglado desde la ley 819, es así, del 2003, que llama superávit primario. Es decir, que tú tienes aquí ingresos y tú tienes gastos. Y antes de decir ingresos 100 y gastos 100, tú sacas la parte de pago de intereses de deuda. Eso es superávit primario. O sea, por superávit primario, por devaluación y por tasa de interés, lo que está creciendo la deuda de manera dramática. Les dejo ese cuadro porque ese cuadro es tendencial. Ese cuadro es lo que vamos a vivir en el próximo periodo. Termino diciendo lo siguiente. La última reforma tributaria, que es la ley 2155 del año 2021, establece, ojo con esto, porque yo no veo en los debates electorales esto, pero este es el tema central que lo tiene. Y si no, miren Argentina en qué está. Argentina en este momento tiene un control del Fondo Monetario Internacional, donde cada 3 meses le va a tener que informar si cumple o no con los parámetros establecidos por el acuerdo de endeudamiento. Imaginen ustedes, eso ya es cogobierno, eso ya casi que es imposición colonial. Y ese es el debate en América Latina, porque hoy en América Latina todos los países están endeudados. El monto es más o menos 330.000 millones de dólares más a la deuda que ya se endeudaron los países de América Latina, y estamos teniendo que pagar a niveles de 11.000 millones de dólares mínimo en los próximos años. Más aún, les digo, la Reserva Federal emitió a 0 tasa de interés, y los grandes grupos, así como aquí hay dueños internos, allá también hay dueños externos, BlackRock, Pinco y demás, se quedan con esa plata y son los que nos vienen a endeudar después. Lo que quiero decirles es, la ley 2155 establece que tenemos que bajar del 2023 al 2025 de 10 puntos del PIB, que está la deuda ahora, a 3 puntos del PIB. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de un mínimo de 60 billones de pesos para pagar del 2023 al 2025. Es decir, que quedó amarrado para el próximo gobierno lo que es la aplicación del escenario, lo que se llama regla fiscal y pago de compromisos contra el Fondo Monetario Internacional, y que cualquier gobernabilidad que plantee hoy mejores recursos para la universidad, para la salud y para la educación, va a tener el filtro, el tamiz de lo que está significando esta política de endeudamiento. Conclusión: la pelea por presupuesto debe acompañarse con la pelea de campesinos por presupuesto, de trabajadores y demás, porque todos vamos a estar atravesados por la misma guillotina de un rasero de recorte
del gasto público y la calidad de vida en áreas de transferencia de riqueza, lo que son los capitales transnacionales que intenté presentar aquí desde el principio. La lógica corporativa de los docentes ya no nos sirve, la lógica corporativa de las comunidades educativas no nos sirve. Tenemos que abrirnos a plataformas integradas que muestren que la disputa hoy por el presupuesto pasa también por la disputa de este organigrama transnacional que se refleja en lo interno en las políticas que aquí he tratado de presentar. Bueno, muchas gracias.